Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia con Taco. Vamos a hablar sobre el Grito de Lares, la primera revuelta independentista de Puerto Rico, un evento que aunque no es un día feriado oficial, se sigue conmemorando hasta el día de hoy. Sin embargo, pocos puertorriqueños conocen los detalles de este evento fuera de que fue una lucha por la independencia y que ocurrió en el municipio de Lares. Así que sin más demora, vamos a hablar sobre este evento, el cual fue una muy real amenaza al control español y vamos a ver cómo gracias al desespero, mala toma de decisiones y pura coincidencia y mala suerte lo van a convertir en un fracaso. Este es el Grito de Lares. Vamos a hablar primero sobre los antecedentes. El siglo XIX fue un siglo de grandes cambios en las Américas. La invasión de España por parte de Napoleón tendría efectos que perdurarán incluso fuera del continente europeo. Al igual que con las demás regiones de la América Española, en Puerto Rico hubo un alzamiento. El Cabildo de San Germán planteó que mantendría lealtad mientras no cayera la dinastía de Fernando VII. Con tal de que no fuese así, el Cabildo reclamaba que a Puerto Rico se le dejara libre para ejercer su independencia. Al España estar pasando por esta crisis se le permite a los territorios de la Hispanoamérica a que elijan sus propios representantes. Para Puerto Rico se elige a Ramón Power y Giralt. Con él se abren varios puertos al mercado libre y se reducen la mayoría de las tarifas, entre otras reformas económicas, con objetivo de crear una economía más eficiente para la isla. Puerto Rico disfrutó de una constitución donde la isla era representada de reformas económicas y de una pequeña autonomía, cosa que no duraría mucho, pues cuando el rey Fernando regresa al trono, revoca la constitución y vuelve a instituir el absolutismo. Las guerras de independencia hispanoamericanas se dieron durante las siguientes décadas. Puerto Rico y Cuba permanecieron como posesiones españolas, probablemente debido a que al ser islas estaban aisladas de los movimientos revolucionarios. Sin embargo, esto no significa que las islas fueron ajenas a las ideas del liberalismo y las de separatismo. De acuerdo al autor José Pérez Moris, Puerto Rico por el oeste tenía a la República Dominicana por un lado, la cual era independiente y existía la comunicación entre varios miembros de la población de cada isla. Por el este se ubicaba la isla de Santa Cruz, la cual era conocida por ser frecuentada por contrabandistas y corsarios. Al sur tenía Venezuela, cuna de los movimientos independentistas en la América hispana. Y bien, solo tenemos que mirar al comandante principal de los rebeldes de Lares, Manuel Rojas, quien era venezolano en origen, para ver la influencia que llegó desde este país. Desde estas tres direcciones, Puerto Rico estaba recibiendo una continua promoción de los ideales del liberalismo y del separatismo, los cuales iban creciendo lenta pero seguramente. La situación política en España tampoco ayudaba a detener el avance de estas ideas, en donde habían dos bandos que se disputaban quién debía ser el monarca. Esta división no fue ajena a España. En 1836 hubo una rebelión planificada con tal de hacer que en Puerto Rico se declarara el apoyo a la Constitución y a la reina Isabel II. Luego otra sublevación fue planificada para el 1838, pero esta fue con tendencias separatistas. Estos dos eventos sirven para explicar que en Puerto Rico ya habían tensiones que estaban creciendo décadas antes del Grito de Lares, por lo que no todo en la isla estaba tan tranquilo como lo parecía. Durante este periodo también se instituye el sistema de la libreta de jornaleros, conocido como el régimen de la libreta, un sistema compulsorio de trabajo ante la falta de mano de obra. Sin embargo, las condiciones para los jornaleros eran desfavorables. En muchos casos terminaban endeudados y atados a su lugar de trabajo. Terminaban en una condición no muy diferente a la esclavitud. Fue un sistema repudiado por la clase trabajadora y por los políticos liberales. Vamos a recapitular un momento. Tenemos a Puerto Rico experimentando un breve periodo de autonomía y reformas, lo cual mayormente se había revertido con el regreso al absolutismo. Puerto Rico estaba en una posición geográfica donde recibía influencia liberal y separatista, había división política en España, habían tensiones políticas existentes en la isla y un sistema de trabajo compulsorio repudiado. Estas son unas variables que comenzarán a aumentar las tensiones en la isla. Es importante tener en mente que a través de estas décadas se iban a formar tres tipos de puertorriqueños: los conservadores, que favorecen la lealtad a España y el absolutismo;
los autonomistas, quienes querían permanecer fieles a España, pero que deseaban autonomía y reformas liberales, y finalmente los separatistas, quienes favorecen el liberalismo y la completa separación con España. Absolutamente nada parecido a la situación moderna. Los autonomistas constituyen la mayoría de la población, y aunque los separatistas eran una minoría, seguían siendo una minoría sustancial. Algunos de los puertorriqueños de estos dos grupos terminarían formando parte de sociedades secretas alrededor de la isla. En la década de los 1860 iban a acontecer ciertos eventos que aumentaron la tensión en estos dos últimos grupos de puertorriqueños. Como deben saber, las guerras requieren combatientes y dinero, así que cuando España se encuentra en la Guerra de la Restauración contra la República Dominicana, se movilizan tropas de Puerto Rico y de Cuba para complementar las fuerzas españolas, mas se imponen impuestos y tarifas que afectaron negativamente las economías de las dos islas con tal de recaudar fondos para la guerra, la cual terminó siendo un fracaso. Si bien el sacrificio por parte de la isla, el cual terminó siendo en vano, ayudó a alzar las tensiones, también se entiende que aquellos puertorriqueños, especialmente aquellos con tendencias un poco más militantes, al ver el ejército español enflaquecido, enfermizo y derrotado por una nación caribeña, les dio confianza de que ellos también eran capaces de hacerlo. Sumado a esto, también tenemos la Junta Informativa de Reformas de Ultramar, la cual se hizo en 1865, en donde España intentaba apaciguar el descontento que había en sus provincias de ultramar. En Puerto Rico, los autonomistas aplaudieron esto como un paso importante hacia el progreso y tenían altas esperanzas de que las reformas deseadas por ellos por fin se iban a lograr. Notablemente, en la Junta participa José Julián Acosta, un autonomista y abolicionista, y Segundo Ruiz Belvis, un separatista. Sin embargo, cualquier esperanza que pudieron haber tenido de lograr las reformas deseadas rápido fue apagada. La mitad de la delegación puertorriqueña terminó siendo compuesta por peninsulares, y los demás temían que estos no iban a tener los mejores intereses de la isla y de los isleños. Y así mismo fue. Las reformas pedidas por los delegados fueron rechazadas. La abolición del sistema de la libreta, el libre comercio, la autonomía, mayor participación política criolla y reducir los poderes del gobernador, entre otros. También tenemos la abolición de la esclavitud, probablemente el punto de tensión más grande que tenían tanto los autonomistas y los separatistas con España. José Julián Acosta incluso trató de argumentar de que se lograse la abolición de la esclavitud aunque fuese solamente en la isla de Puerto Rico, ya que el impacto económico iba a ser mínimo, ya que a diferencia de Cuba, Puerto Rico no dependía de la misma manera del labor esclavo en su economía. Todas las propuestas que se realizaron en la Junta fueron rechazadas. Por último, los liberales y los abolicionistas comenzaron a sufrir una ola de persecución política y hasta encarcelamientos por el gobierno español de la isla. Después de la Junta, los delegados y varios líderes locales se reúnen en la Hacienda del Cacao en Carolina. Puertorriqueños como José Julián Acosta deciden esperar para lograr sus reformas legal y pacíficamente. Ramón Emeterio Betances, quien no era delegado pero sí estuvo presente en la Junta, sugiere que la única manera de que Puerto Rico va a obtener las reformas que desea es por una rebelión armada con objetivo de independizarse. Betances famosamente dice: "Nadie puede dar lo que no tiene", en referencia de la falta de voluntad de España a otorgar reformas a Cuba y a Puerto Rico. La mayoría de las personas que asistieron a esta reunión apoyan la sugerencia de Betances. Esto es un detalle importante. Acuérdense que en los grupos puertorriqueños la mayoría eran autonomistas y solo querían reformas. Entonces, para que un gran grupo de ellos esté a favor de una revuelta independentista, debe dejar saber la frustración que ellos sentían. A partir de aquí se va a comenzar la planificación de la rebelión, con Betances y Ruiz Belvis como los encargados del movimiento.
Betances y Ruiz escaparon hacia Nueva York, donde existía la Sociedad Republicana de Cuba y de Puerto Rico, la cual promovía la independencia de ambas islas. En este, constituirían un comité revolucionario donde van a denunciar la tiranía colonial como la inexistencia de un gobierno puertorriqueño, contribuciones que el pueblo no decide, el despilfarro militar, corrupción generalizada de los funcionarios y carencias educativas de todo tipo. Exhortaron a los paisanos reformistas a desengañarse con los intereses de la metrópoli. Subrayaron la importancia de mirar nuestros intereses y afirmaron la unidad y solidaridad revolucionaria antillana. En la isla, juntas secretas organizaban fondos materiales y reclutas. Algunos líderes notables de estas juntas eran el venezolano Manuel Rojas, a cargo de la Junta de Lares, el americano Matthias Bruckman, a cargo de la Junta de Mayagüez, y Mariana Bracetti, quien creó la primera bandera puertorriqueña. Mientras estas juntas hacían su trabajo en la isla, Betances y Ruiz buscaban apoyo extranjero. Segundo Ruiz Belvis se dirigió a Chile, país que al momento estaba en guerra contra España, para buscar apoyo para la causa, pero cae enfermo y termina falleciendo en Valparaíso en 1867. Ramón Emeterio Betances entonces queda como el único líder del movimiento. Él se va a trasladar a la isla de San Tomás, donde se mantendrá en constante comunicación con las juntas de la isla y el gobierno de la República Dominicana. Desde San Tomás, Betances manda a Puerto Rico la proclama de los 10 mandamientos de los hombres libres. Estos son la abolición de la esclavitud, derecho de votar todos los impuestos, libertad de cultos, libertad de palabra, libertad de imprenta, libertad de comercio, derecho de reunión, derecho de poseer armas, inviolabilidad del ciudadano y derecho de elegir nuestras autoridades. Betances también va a estar en la República Dominicana, donde junto a otros puertorriqueños y apoyo dominicano se reconstituye el Comité Revolucionario. Betances regresaría a San Tomás, donde seguirá dirigiendo el movimiento y obtendrá apoyo del gobierno dominicano, quien promete proveer 3.000 soldados y 2 buques de guerra para que se libere la isla. Estos Betances los planifica utilizar en conjunto con un alzamiento de rebeldes en Puerto Rico, quienes principalmente iban a servir de apoyo para el ejército libertador. Inicialmente, la revolución estaba planificada para finales de 1868, entre finales de septiembre o comienzos de octubre. Esta se suponía que iba a ocurrir cerca o a la par del Grito de Yarancuba y con la revolución del 1868 en España. Los rebeldes decidieron comenzar la revolución el 29 de septiembre en el pueblo de Camuy. Ese día iba a ser feriado y la mayor parte de la población no iba a estar trabajando, por lo que se esperaba que pudiesen haber un número mayor de voluntarios de la población general. Sin embargo, el 21 de septiembre, apenas días antes de lo planificado, en el pueblo de Camuy, un capitán español que casualmente se encontraba en el lugar y momento oportuno, observa a 2 individuos sospechosos y se esconde para escuchar su conversación. Y justamente, los 2 hombres estaban hablando sobre los detalles del evento, de cómo se debían alzar el 29 y cómo iban a envenenar los suministros de pan de la guarnición del ejército en el pueblo.